Bienvenidos a este espacio, donde la fe se renueva, la esperanza vuelve a nacer, y el amor de Dios se hace presente. Aquí compartimos la palabra viva y eterna del Señor, reflexiones que sanan el alma, restauran el espíritu y llenan el corazón de paz. Cada mensaje está pensado para edificar tu vida, fortalecer tu fe y recordarte que Dios nunca llega tarde. Abre tu corazón y prepárate para recibir lo que el Señor tiene para tu vida hoy. Con ustedes, el pastor Byron Ávila. Nos dice el Salmo 73, verso 28. Dice lo siguiente: pero en cuanto a mí, dijo el salmista, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Oiga, qué precioso es lo que dice el Señor, el salmista, por medio de la palabra. Amado amigo, amado hermano, el privilegio de un acercamiento meramente religioso, amados hermanos, o meramente, amados hermanos, consagrado al Señor. Isaías describe, amados hermanos, de las dos maneras. Esta escena, amados hermanos, impresionante, de multitudes, de sacrificios, solemnidades y actividades muy religiosas, muy, amados hermanos, muy consagradas supuestamente. Sin embargo, Dios declara algo que no le agrada al Señor. Él las aborrece. El resultado es aborrecimiento. El mismo Señor lo dice. No porque los sacrificios fueran incorrectos en sí, sino porque estaban vacíos de obediencia y de arrepentimiento verdadero. Por eso el Señor nos llama al arrepentimiento continuamente, por su misericordia que es renovada cada día. La obediencia, amados hermanos, ¿de qué sirve un sacrificio sin obediencia? De nada sirve. El pueblo confundió las prácticas que ellos tenían, amados hermanos, con una relación viva con Dios. Práctica, oiga bien, práctica. Solo eran prácticas, pero no tenían obediencia. Solo hacían, pero no lo hacían de corazón. Pensaban que cumplir con todos los rituales era suficiente. El mismo pueblo de Dios ahí mismo, para justificar una vida, amados hermanos, para justificar una vida, pero la vida, amados hermanos, estaba lejos de la santidad. Dios deja claro que una religión externa jamás, un evangelio externo jamás puede sustituir un corazón rendido. Por eso es necesario humillarnos delante de Dios, con un corazón rendido, caracteres rendidos, emociones rendidas. Por eso Isaías es bien claro y lo dice claramente. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios?, dice el Señor. Él lo dice claramente, porque el Señor Jesús lo declara diferente. En Mateo 15, 18, Jesús lo declara diferente. Jesús lo dice: este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Asistir a la iglesia, amados hermanos, cantar y orar y servir, no garantizan cercanía con Dios si el corazón permanece lejos de Él. Esto es lo que nos quiere transmitir el Señor hoy, este momento. ¿De qué sirve hacer todo, pero si tu corazón está lejos de Dios? ¿De qué sirve todo? No es que digo que no se va a hacer, sino, amados hermanos, ¿de qué sirve todo esto? Cantar, asistir a una iglesia, orar, servir a Dios. Eso no garantiza que tú estás cerca de Dios. Si el corazón permanece lejos de Él, cuando entras al templo pensando en otras cosas que pensando y meditando en Él, que viviendo, amados hermanos, acercándote a Dios cada día. Dios rechaza, amados hermanos, la adoración cuando el corazón está contaminado. Y ahí lo dice Isaías. Cuando el corazón está contaminado, hace, amados hermanos, esfuerzos exteriores. No hace un esfuerzo interior para rendir su corazón, rendir su alma, rendir su mente. No hace ese esfuerzo de humillar adentro, sino solo humilla, hace esfuerzos exteriores. El Señor declara que no escucha la oración ni acepta la alabanza cuando las manos están llenas de sangre. ¿Esto qué revela? Que Dios no separa la adoración de la conducta diaria que tengamos cada día. Eso va a reflejar, amados hermanos, que Dios va a obrar en vuestras vidas.
No se puede vivir en pecados ocultos. Tenemos que presentárselos al Señor. Tenemos que entregarle todos sus pecados al Señor. Tenemos que, amados hermanos, humillarnos, buscar la gracia y la misericordia de Dios. Y pertenecer, amados hermanos, y pertenecer en intimidad con Dios no se puede con pecados ocultos. Con un Dios santo no se puede. Usted y yo tenemos que despojarnos de todo peso de pecado, dice Hebreos capítulo 12, verso 1. Ahí lo dice. La adoración sin arrepentimiento no agrada a Dios, porque vamos mecánicamente, vamos por la necesidad material o porque se haga el milagro, no. Entonces la adoración sin arrepentimiento no agrada a Dios. Hay que esforzarse más. Más bien, se convierte en una ofensa delante de Dios. Dios no busca formas externas, porque hay muchos que vivimos con fachadas, vivimos con apariencia de piedad, sin un verdadero, amados hermanos, sin un verdadero arrepentimiento, sin un verdadero, amados hermanos, anhelo en lo íntimo con Dios. Porque Isaías lo dice en el capítulo 1, verso 15, ahí lo dice lo que leímos. Dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. El Señor es fuerte en su palabra. Él habla fuertemente, pero también te da: yo te voy a limpiar. Puedes venir rojo, más rojo que el carmesí, dice: yo te voy a limpiar y te voy a dejar como blanca lana. Déjame que yo te limpie. No necesito que tú te limpies. No necesitamos que nosotros nos limpiemos. Nuestro único deber, nuestro único trabajo es arrepentimiento. Y convertidos y arrepentidos, dijo el Señor en su palabra. ¿Por qué? Porque entonces el Salmo 24, verso 3, no me dijera esto. Porque dice la misma palabra en ese Salmo, dice algo bello, algo hermoso. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado, oiga bien, dice la misma escritura, ni ha jurado con engaño. Dios no te pide perfección. Dios lo que pide es que tú y yo nos arrepintamos, porque no podemos adorar sin arrepentimiento. Tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, como dice Isaías. Desde el versículo 10, capítulo 1, versículo 10 en adelante, ahí lo dice Isaías. Antes de levantar las manos, cada vez que tú te presentes al Señor, dile a Dios que examine tu corazón. Y antes que tú tengas la intención, escucha muy bien, antes que tú tengas la intención, antes que tú te imagines cómo vas a adorar a Dios dentro de un templo, dentro de una iglesia, Dios ya ha examinado tu corazón. La verdadera adoración comienza con una vida rendida a Dios cada día. Con una vida, amados hermanos, que camina en humildad, que camina humillada delante de Dios. Porque el error lo cometemos muchas veces todos nosotros, de pisotear los atrios del Señor. Lo cometemos muchas veces. Dios acusa al pueblo. Dios lo acusa al pueblo. Dios demandó al pueblo, ahí en Isaías, de pisotear sus atrios. Es decir, amados hermanos, entrar a su presencia con ligereza, que solo quieres ir y ya salir, que solo quieres salir del paso y ya estuvo. Entrar a la iglesia con distracciones, con irreverencia, entrar al templo de Dios, no tener temor, no tener reverencia a Dios. Porque la gente viene físicamente al templo, muchas veces no viene espiritualmente. Pero mentalmente, amados hermanos, y espiritualmente estaban en otra parte. Eso es lo que Dios reclama en este pasaje. Acercándose a Dios cada día es muy importante, porque Dios mismo te habla, Él mismo te guía. Hoy ocurre lo mismo en estos tiempos, amados hermanos, cuando entramos a la presencia de Dios sin atención,
sin temor reverente, sin hambre espiritual para Dios, amados hermanos. Y por Dios, no estamos donde están nuestros cuerpos. En veces cuando vamos al templo no estamos donde están nuestros cuerpos, sino donde está nuestra mente y nuestro corazón. En veces sucede muchas veces. Por eso Isaías capítulo 1 verso 12, ahí donde leímos, dice: ¿quién demandó esto de vuestras manos? Cuando venís a pisotear mis atrios, el Señor reclama a su pueblo. Reclama cómo tiene que ir uno en adoración al Señor. Dios reclama, Dios, amados hermanos, exhorta por medio de su palabra a que levantemos vuestro rostro, levantemos vuestra cerviz, amados hermanos, y nos volvamos al trono de misericordia, porque el Señor te llamó a libertad, no a esclavitud. Porque Eclesiastés capítulo 5 verso 1 dice lo siguiente: guarda tu pie cuando entres a la casa de Dios. Escuchó muy bien. Es tan amoroso el Señor que nos habla cada día. Dios merece nuestra atención completa. No se entra a su presencia como un turista espiritual. No se entra a su presencia como un turista espiritual, amado amigo. Dios merece nuestra atención completa. Es lo que merece Dios. Acercarse a Dios requiere un corazón sincero, amados hermanos, y expuesto. No un corazón, amados hermanos, que no sea sincero, y un corazón oculto, no, que oculte cosas al Señor, no. Mejor preséntele todo al Señor y sea sincero con el Señor. La Escritura nos invita a acercarnos con confianza, amado amigo, amado hermano, pero también con un corazón sincero, sin nada oculto. Un corazón sincero no encubre el pecado, sino que lo presenta delante de Dios para ser limpiado y transformado cada día. Eso es lo que hace Dios continuamente con el alma, continuamente con aquellos corazones rendidos, amados hermanos, amados amigos, delante de su presencia. Porque dice claramente Hebreos 10:22, acerquémonos con corazones sinceros, dice el Señor. También en el Salmo 51 verso 6 nos dice el Señor por medio del salmista: tú amas la verdad en lo íntimo. Acercarse a Dios implica permitir que Él exponga todo lo que hay en nosotros para sanarnos. Así de sencillo es presentarnos delante del Señor sinceros, porque Dios examina los motivos del corazón al acercarnos. Dios, amados hermanos, examina los motivos del corazón del hombre, del corazón de la mujer. ¿Para qué? Para cuando nos acercamos a Él. El Señor no solo mira nuestras acciones espirituales, sino los motivos que las impulsan. Podemos buscar a Dios por razones equivocadas: reconocimiento, comparación, competencia espiritual o autojustificación muchas veces. Isaías revela algo poderoso, amados hermanos. Isaías revela algo poderoso, que el pueblo se acercaba a Dios, pero no para ser transformado, sino para tranquilizar sus conciencias. Muchas veces queremos ir a la iglesia para tranquilizar nuestra conciencia que está sucia de pecado, nuestra conciencia, y no dejamos de pecar. Es tiempo, dijo el Señor, que abandones. Déjame que yo te limpie, dice Isaías. Déjame que yo te limpie, dice Isaías desde el capítulo 1 al versículo 10 en adelante. Déjame que yo te limpie. Dios te expone tu problema, pero Él también te va a dar la limpieza. Deja que Dios te limpie. Debemos preguntarnos honestamente: ¿por qué quiero acercarme a Dios cada día? Esa es la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos diariamente. ¿Por qué quieres acercarte a Dios cada día? ¿Por qué quieres acercarte a Dios? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta verdadera, real delante de Dios. El peligro, amados hermanos, de la santidad competitiva muchas veces
Queremos hacer la santidad de otro, que otro hace su santidad. Nosotros queremos imitar santidades. Y no es así. Cada quien, Dios le da su porción para vivir una vida de santidad, conforme a lo que Dios ha entregado a cada corazón, a cada vida. ¿Para qué? Para que crezca espiritualmente en la presencia del Señor. Uno de los motivos más sutiles y destructivos es compararnos con otros, amados hermanos, en nuestra vida espiritual. Como Saúl frente a David. La comparación, amados hermanos, produce frustración, celos y finalmente endurecimiento del corazón. Escuchen muy bien, la santidad nunca fue diseñada, amados hermanos, para competir, sino para agradar a Dios. Quiero que lo tenga muy presente en su corazón, en su mente. La santidad nunca fue diseñada para competir, sino para agradar a Dios. Cuando buscamos, amados hermanos, amados hermanos, cuando buscamos a Dios espiritualmente, entonces tenemos esa verdadera santidad. Pero cuando no buscamos a Dios, perdemos. Cuando no buscamos a Dios con una verdadera santidad legítima, que tú la hayas, amados hermanos, con el tiempo hayas crecido en tu santidad con el Señor, que le agrada al Señor. No una santidad diseñada por los hombres, no una santidad que a ti te haya costado, que tú hayas cargado tu cruz, que tú te hayas negado, que tú te hayas rendido delante del Señor. Entonces, esa santidad le agrada a Dios. Pero cuando las santidades, amados hermanos, son diseñadas por los hombres, son acostumbradas, les digo yo, son de costumbres, son santidades fabricadas, son santidades imitadas, es bien complicado que Dios las reciba. Pero cuando las santidades, amados hermanos, son verdaderamente genuinas, Dios nunca voltea su oído, nunca voltea sus ojos. Porque cuando las santidades son espiritualmente, amados hermanos, imitadas, perdemos el verdadero propósito de la intimidad con Él. Y por eso te lo digo en el amor de Cristo. Porque Saúl miró a David con malos ojos, dice 1 Samuel capítulo 18, verso 7 en adelante. Porque en Gálatas también nos recuerda el Señor, por medio del apóstol Pablo, examine cada uno su propia obra. No examine la de los demás. Usted tiene que examinarse diariamente. Dios no nos llama a compararnos, sino a caminar fielmente delante de Él cada día. Eso nos llama a Dios. El verdadero camino, amado amigo, amado hermano, para acercarse a Dios, Dios mismo presenta la solución del verdadero camino para acercarnos a Dios. Dios mismo presenta el camino genuino. Un arrepentimiento genuino, limpieza y obediencia. No se trata de perfección, sino de un corazón quebrantado que desea ser transformado. Cuando nos acercamos así, Dios promete restauración, perdón y comunión verdadera con Él. Eso lo dice claramente el Señor. Porque el Señor lo dice ahí en Isaías. Sí da la exhortación fuerte que traes vanas ofrendas, traes tus manos manchadas de sangre, contaminadas, traes, no me gustan tus sacrificios, pero Dios dice ahí claramente. Y Él dice, lavaos y limpiaos. Dios te lo dice. Si vuestros pecados fueran como la grana, empieza el Señor a hablarte, enamorarte. Yo te puedo limpiar, yo te puedo restaurar. Déjame a mí. Ya tú lo has hecho y de nada te ha servido. Ya tú mismo has fabricado, ya tú mismo has inventado santidad y no me ha gustado. Deja que el Señor obre, deja que el Espíritu Santo obre en tu vida, porque dice en Santiago capítulo 4 verso 8, dice el Señor lo siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tú y yo tenemos que acercarnos a Dios. El acercamiento verdadero produce transformación, liberación,
libertad del pecado y una relación viva con Dios. Es una relación íntima. Acercarse a Dios no es solo un acto amados hermanos, que tú quieras dar el primer paso. No, Él ya lo sabe que tú lo vas a dar. Pero necesitamos rendición, sino una rendición total del corazón. Dios sigue llamando hoy a un pueblo que no solo, amados hermanos, lo honre con palabras, sino con una vida limpia, motivos puros, una pasión genuina por su presencia. El Señor sigue diciendo: ven con todo tu corazón delante de mí. Eso lo dice el Señor claramente en su palabra. Acercarse a Dios, amados hermanos, uno de los mayores obstáculos para acercarnos verdaderamente a Dios, amados hermanos, no siempre es el pecado visible que la gente, amados hermanos, se mofa en veces y quiere mostrarlo al mundo, no, sino la comparación silenciosa muchas veces. Muchos creyentes no se acercan a Dios para conocerle, sino para medirse en veces. Yo puedo, yo lo logro, yo lo puedo hacer. Esto no se trata de medirse, de superarse. No, esto no trata de superación mental ni de motivación. Validarse frente a otros. No, yo lo logré, yo lo pude. Ya empieza el yo a trabajar ahí. Amados hermanos, el mensaje que el Señor bien claro habla por medio de Isaías, todo lo que nosotros somos, el Señor lo confronta con una pregunta muy esencial. ¿Por qué queremos acercarnos a Él? ¿Para competir o para rendirnos completamente a Él? ¿Para qué quieres acercarte al Señor? ¿Para competir? ¿Para ser el más máximo espiritual, el más máximo exponente? Todo es un proceso, yo lo entiendo. Todos podemos llegar a exponer, todos podemos llegar a una madurez espiritual. El peligro espiritual, amados hermanos, de compararnos con otros, muchas veces Dios nunca nos llamó a compararnos con hombres. Por más espiritual que sea, que parezca la persona o que se vea la persona, cuando levantamos a otros como medida inevitable, amados hermanos, terminamos frustrados en vuestras vidas. Queremos ser como fulano, queremos ser como tal persona, queremos ser como el pastor, queremos ser... No, amados hermanos, Dios no nos llamó a medirnos espiritualmente. Es el peligro de compararnos, porque terminamos derrotados o engañados, porque nuestra edificación no fue puesto los ojos en Jesús, no fue puesta la mirada en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Aquí, amados hermanos, aquel hombre al que admiras también, te voy a decir algo bien claro. Aquel hombre al que tú miras, aquella mujer al que tú admiras, te voy a recordar algo bien claro. Él falla, él es pecador igual, él cae y también necesita gracia. Te lo recuerdo en el nombre de Jesús. Todos necesitamos, amados hermanos, esa gracia redentora, porque todos fallamos, todos pecamos. Nadie, no hay ni siquiera uno. Nosotros, amados hermanos, pecamos, fallamos. La comparación distorsiona nuestra identidad y nos roba el gozo de haber sido creados de manera única delante de Dios. Entiende, tú eres único en tu manera de orarle a Dios. Tú eres único en la manera de humillarte a Dios. Tú eres único en la manera como tú te acercas a Dios. Nuestro deber es levantar la voz y decirle que tiene que usted acercarte al Señor con un verdadero arrepentimiento y no terminar frustrado en esta vida, sin conocimiento, sin una dirección, sin un propósito. Ese es nuestro deber. Dios no nos formó para competir, sino para cumplir un propósito específico en esta tierra. El Señor nos ayuda en vuestras debilidades, Él nos fortalece, porque dice la misma escritura en 2 de Corintios capítulo 10 verso 12, dice el Señor lo siguiente: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, dijo el apóstol, pero ellos
midiéndose a sí mismo por sí mismos y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Oiga bien lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10 verso 12, porque dice en Jeremías también, te lo aclara siempre y te lo aclara muy poderosamente y genuinamente te lo aclara: maldito el hombre que confía en el hombre. O más claro, maldito el varón que confía en el hombre. Te lo voy a hablar así. Es clara la palabra. Mientras te comparas, pierdes tiempo, energía y enfoque en lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Con todos nosotros Dios quiere hacer algo. Pero si tú empiezas a compararte con cierta persona, ¿cuándo voy a llegar a ese nivel? ¿Cuándo voy a poder llegar a ese nivel? No se trata de niveles, se trata de humillarse, se trata de arrepentirse, se trata de convertirse, se trata de tener una adoración genuina, se trata de acercarte al Señor confiadamente. Dios no mide santidades por competencia, sino por rendición. Entre más tú te rindas a Dios, Dios mira tu adoración, Dios mira tu consagración. Muchos buscan santidad no para agradar a Dios, sino para, amados hermanos, sino para no ser superados por otros. Así muchos buscan esa santidad superficial en veces, ese deseo, y les funciona, no hay ningún problema, les funciona. Pero ellos van a tener su recompensa, dice la Biblia. Aunque parezcan justos, amados hermanos, puede esconder un orgullo peligroso dentro de ellos. No es santidad, es competencia espiritual. Y eso lo hemos vivido en carne propia. Y se los digo yo por testimonio, lo he vivido en carne propia. Eso es lo que sucede con muchos hombres. Esto no se trata de que uno lea más y que el otro conozca más. Esto se trata de que usted se acerca a Dios cada día y Dios lo va a usar. Dios te va a usar, Dios lo va a usar, Dios te va a usar. Dios usa vasos, Dios usa sus vasos de barro. Dios los usa y Dios sabe depositar en sus vasos de barro. La verdadera santidad nace de un corazón rendido. Cuando tú sabes y entiendes cómo rendirte y acercarte a Dios. Oh, santo Dios, Dios hace la obra. No de una carrera contra otros creyentes, ni contra otros ministros, ni contra otros que predican la palabra. Dios no honra las motivaciones incorrectas. Aunque la obra parezca correcta, pero Él no la honra. Perdóneme, pero Dios no la honra. Pueden tener su pampa, su gloria aquí en la tierra, pero delante de Dios, Dios no los conoce. Y es mejor que Dios me conozca en mi verdadera vida humillada, humillar mi vida, rendirme al Señor, saberme acercar al Señor. Porque dice la misma palabra en Filipenses 2:3, dice el Señor lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Lo dice la misma escritura, porque Proverbios también nos dice lo siguiente. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. La vida real es clara, amados hermanos, en la vida espiritual con el Señor. No es un cuento que te lo van a contar, no. Esto es real, que tenemos que aprender a vivir. Si tu motivación no es correcta, incluso tus mejores obras pueden ser ofensivas delante de Dios. ¿Estás entendiendo, amado amigo, amado hermano, que me escuchas? Si tus motivaciones no son correctas, incluso tus mejores obras pueden ser ofensivas delante de Dios. Dios no creó diferentes y amados hermanos, Dios no nos creó diferentes y nos ama en nuestra medida. Amados hermanos, Dios no nos crea diferentes. Dios te ama, ni por medida, ni por estatus, ni porque ores más, no. Dios te ama con amor eterno. Antes que nosotros lo hayamos amado, Él nos amó a nosotros primero. Dios no se equivocó contigo ni conmigo. No necesita ser como otro para ser aceptado. No. Cada creyente tiene una medida espiritual que Dios se la da por la multiforme de gracia que hay en Dios.
una gracia y un llamado particular tienes tú que me escuchas y tengo yo que te hablo. Cada quien tenemos un llamado particular. Cuando, amados hermanos, intentamos imitar lo que Dios no nos dio, despreciamos lo que sí nos dio. Escuche muy bien, por muy sencillo que escuches, por muy sencillo que leas la palabra del Señor, por muy sencillo que seas para hablar del Evangelio, eso es lo que Dios te entregó. Acuérdate, el árbol no nace de las hojas, el árbol siempre necesita una semilla para crecer, amados hermanos. Y es una semilla en veces muy pequeña y crece un gran árbol. Amados hermanos, como representación del grano de mostaza, el Señor necesita que tú aceptes lo que Él ya te entregó, que tú lo cuides, porque dice, si en lo poco me sos fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Si en lo poco lo sos fiel al Señor, Dios te pondrá en lo mucho. Aceptar nuestra diferencia, amados hermanos, es parte de acercarnos a Dios con humildad, amados hermanos, y gratitud. Tú le sirves, yo le sirvo a Dios. No te olvides de eso. Tú le sirves a Dios y yo le sirvo a Dios. Y deja que el verdadero alfarero, le dé forma al barro. No nosotros tenemos que darle forma al barro. Deja que el verdadero alfarero le dé forma al barro. Deja que el verdadero alfarero, nuestro alfarero Dios, porque dice en Romanos 12:6, teniendo diferentes dones según la gracia, oiga bien, que no es dada. Oiga bien, que Dios nos dio esa gracia, diferentes dones. Porque dice el Salmo 139, verso 14, te alabaré, porque formidable y maravillosas son tus obras, mi Dios. Dios te ama como eres y sabes exactamente cuánto puedes llevar en tu vida espiritual. Dios lo sabe y Dios te ama como eres. Tú tienes que entender algo claro, lo que aborrece a Dios es el pecado. No podemos ir con pecados ocultos ni con un corazón, amados hermanos, no arrepentido. Tenemos que ir con un corazón arrepentidos. Por eso es necesario entender que Dios quiere una adoración genuina, una adoración libre. ¿Puedes descansar en eso? ¿Puedes descansar en eso? Dios te ama como eres y sabes exactamente cuándo. Él sabe exactamente cuánto puedes llevar. ¿Puedes descansar en eso hoy en este día? Descansa en eso para acercarte al Señor. No te fatigues, no te frustres. Nos acercamos a Dios no solo para hablar, sino para escuchar también. Muchos oran, alaban y presentan peticiones, pero no se van, amados hermanos, pero se van en veces sin escuchar la palabra del Señor. Muchos hacen estas cosas. Muchos oran, alaban y presentan peticiones, pero se van sin escuchar la palabra del Señor. Eso no es comunión completa. Amados hermanos, el propósito de acercarnos a Dios es permitir que Él gobierne, dirija y hable a nuestros corazones. Perdóneme, Dios no te puede hablar en un mensaje de 2 minutos, de 2 segundos. Perdóneme, Dios no te puede hablar. Dios tiene que tomarse el tiempo, amado hermano, cuando un mensajero trae una palabra para darte a conocer lo que realmente Dios está hablando en su escritura. Horas y horas en veces suceden. En veces es muy importante que los sermones duren 1 hora. Hablar de Dios constantemente, no del hombre. Hablar del problema que tenemos nosotros delante de Dios es muy importante. ¿Por qué? Amados hermanos, ¿por qué es muy importante esto? El propósito de acercarnos a Dios es permitir que Él gobierne, dirija y Él hable a nuestros corazones. Dios tiene respuestas, instrucciones y direcciones en su palabra que tenemos que escucharlas. Pero debemos detenernos hasta que Él hable.
Porque dice en Santiago capítulo 1, verso 19, todo hombre sea pronto para oír. Porque el Señor dijo claramente, si somos ovejas de su prado, Él dijo claramente en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz. Oiga bien lo que dice el Señor claramente. Si solo hablas y no escuchas, te irás aliviado, amados hermanos, pero no transformado. Ese es el problema de muchos. Que quiero petición, que quiero oración, que quiero esto y lo otro. Solo entran y salen y dicen esto. Dentro de la iglesia sucede muchas veces. Van, pero no quieren escuchar la palabra del Señor. No quieren aprender. No quieren saber lo que Dios está hablando de sus errores. De lo que Dios está hablando de sus problemas que tienen con Dios a diario. No quieren escuchar. No quieren ser transformados. Puedes ir aliviado, podemos orar, podemos hacer de todo, podemos hasta tirarte un balde de aceite, un barril de aceite para ungirte desde la cabeza hasta la punta de tus pies. Pero necesitas oír la palabra del Señor. Necesitas oír la corrección del Señor. Necesitas oír lo que Dios está hablando claramente. Porque el poder de esperar en la presencia del Señor es algo poderoso. Los hombres que Dios usó con autoridad fueron hombres que esperaron y hombres y mujeres que esperaron en su presencia. Elías, amados hermanos, no habló por iniciativa ni por iniciativa propia. Habló, amados hermanos, porque había estado delante, amado amigo, amado hermano, delante de Dios. Lo mismo Eliseo, Pedro, amados hermanos, hasta la iglesia primitiva sabía muy claramente cómo estar delante del Señor. Esperar en Dios, amados hermanos, no es pérdida de tiempo. Es preparación espiritual. No es que vengas a pedir y que Dios te va a resolver y que tú te vas a ir tranquilo y Dios, ya le presenté a Dios. No, amados hermanos, no es así. Tú tienes que tener ese esfuerzo para escuchar la palabra del Señor. Porque Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. En Primera de Reyes capítulo 17 verso 1 te lo recuerda. En Hechos dice claramente, en Hechos 10, 19 en adelante, el Espíritu dijo claramente, he aquí, 3 hombres, oiga bien, claramente aquí, 3 hombres te buscan. El Espíritu dijo, ¿quién estaba hablando? ¿Está hablando hombre? No, el Espíritu. La autoridad espiritual, amados hermanos, nace en el aposento secreto con el Señor, no en plataformas públicas, perdónenme. Usted tiene que saber acercarse al Señor. Tiene que saber acercarse al Señor. Sin fe no hay verdadero acercamiento a Dios. Puedes alabar, puedes orar, puedes hasta pedir tu petición, pero sin fe no puedes agradar al Señor. Muchos se van de la presencia del Señor porque no oyen nada. Amados hermanos, en pocos minutos Dios espera a los que perseveran con fe, a los que no se rinden fácilmente. Dios los espera. Dios los espera. Él se revela, amados hermanos, al remanente que decide quedarse a escucharlo a Él. Pero sin fe, dice la misma Escritura, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan a diario. Buscan a diario. En Hebreos 11:6 te lo recuerda el Señor. Porque dice Santiago también, amados hermanos, en el capítulo 1, verso 6 en adelante, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No pienses, pues, ¿quién tal haga que recibirá cosa alguna del Señor? Dios necesita tener un pueblo que lo escuche. No solamente con corazones llenos de necesidades. Todos tenemos necesidades. Dios habla. No. Quiero darte a entender esto. Dios nos habla, pero no a los apresurados, sino a los que se postran perseverantemente delante de Él. Dios habla. Dios habla.
Dios despierte el oído del que espera en Él. Dios despierte el oído. El Señor promete que despertará el oído sensible de aquellos que esperan. Cristo mismo es nuestro modelo. Cada mañana su oído era despertado para oír al Padre. Dios no deja, vamos hermanos, en confusión al que confía en Él nunca. Dios. Cuando esperamos, Dios habla, guía y afirma nuestro corazón. Dios obra fielmente, porque dice en Isaías capítulo 50, verso 4 en adelante, dice: despierta mañana tras mañana mi oído para oírte. Ahí lo puede leer en el nombre de Jesús. Porque el Salmo 65, verso 4 dice: bienaventurado el que tú escoges y acercas. Dios es fiel. No solo puede acercarte a Dios, puedes vivir en su presencia y caminar con su voz cada día, porque Él te está hablando. Deja de competir, deja de compararte, acércate a Dios mejor, no para ser más que otro, sino para conocerlo. Quédate hasta que Él hable. Espera con fe. Él despertará tu oído, afirmará tu corazón y te dará la palabra que necesitas para escuchar a Dios. El verdadero acercamiento transforma vidas. Amén, amén y amén. Acércate a Dios cada día.